El 12 de abril de 2015, Amara posó para una foto con su equipo de paracaidismo, sonriendo como una esposa debería hacerlo en su aniversario de bodas. A su lado estaba Deshaun, el hombre en quien confiaba su vida. Minutos después, saltó del avión. Su paracaídas falló. El de reserva también. Desde el suelo, la gente gritaba mientras ella caía miles de pies hacia la tierra. Parecía un accidente extraño, pero no era la primera vez que estaba cerca de la muerte. Días antes, Gas había escapado dentro de la casa familiar mientras Amara y los niños dormían. Los investigadores lo llamaron casualidad. Pero ¿cuántos accidentes puede sobrevivir una mujer antes de que alguien admita que no es casualidad? Su esposo no era solo desafortunado. Ocultaba deudas, mentiras y otra mujer. Y lo que Amara creía que era una sorpresa de aniversario era algo mucho más calculado. La pregunta no es si ella cayó. La pregunta es quién la quería fuera del camino lo suficiente como para intentarlo 2 veces. Gracias a todos mis seguidores y suscriptores por su apoyo. Manténganse atentos para actualizaciones diarias de crímenes reales. No olviden suscribirse. Deshaun Silas tenía una forma de entrar en una habitación como si le perteneciera. Los vecinos veían la sonrisa amplia, la risa fácil, la confianza de un hombre que siempre tenía una respuesta lista. Pero a puerta cerrada, Amara conocía el otro lado. El temperamento que explotaba cuando se acumulaban las cuentas, las excusas cuando desaparecía el dinero, el tono despectivo cuando ella preguntaba dónde había estado. Amara era su opuesto en todo. Enfermera de turnos nocturnos, llegaba a casa agotada pero aún encontraba fuerzas para preparar almuerzos y ayudar con las tareas escolares. Sus amigos la describían como confiable, estable, la que siempre ponía a los demás primero. Sus hijos la adoraban. Sus pacientes confiaban en ella y, a pesar de toda la tensión, se aferraba a la creencia de que su matrimonio, alguna vez lleno de promesas, podía salvarse. Pero el dinero se había convertido en su campo de batalla. Los hábitos de juego de Deshaun y sus deudas secretas habían alcanzado decenas de miles. Amara tomaba turnos extra, contando cada dólar, mientras él desestimaba sus preocupaciones como regaños. Las discusiones se volvían más agudas, más ruidosas, más frecuentes. Él resentía su cautela. Ella resentía su imprudencia. Así que cuando se acercó su aniversario, Deshaun sugirió algo audaz, un salto en paracaídas. Lo llamó una aventura, una manera de recuperar la emoción. Al principio, Amara dudó. Siempre había sido cautelosa, con los pies en la tierra. La idea de saltar de un avión la aterraba, pero él insistió, diciéndole que demostraría que aún eran fuertes, aún un equipo. Ella quiso creerle. Quiso creer que, debajo del resentimiento, su esposo seguía siendo el hombre que alguna vez le prometió para siempre. Finalmente aceptó, convenciéndose de que tal vez él lo intentaba, de que quizás esa era la chispa que necesitaban. Les dijo a sus amigos que estaba nerviosa pero esperanzada. Incluso bromeó sobre lo loco que podía ser su esposo con las sorpresas. Eligió verlo como un gesto de amor. Lo que no sabía era que para Deshaun esto no se trataba de salvar un matrimonio, tampoco de aventura. Era por él. El 5 de abril de 2015, solo una semana antes del salto, fue otra mañana de domingo en la casa de los Silas, hasta que Amara despertó con un olor metálico agudo presionándole el pecho. Al principio pensó que era el cansancio jugándole una mala pasada. Había trabajado un turno nocturno y casi no había dormido. Pero al incorporarse, el olor se hizo más fuerte. Ácido, gas, pesado. Su corazón golpeó contra sus costillas. Arriba, sus hijos aún dormían. Amara subió las escaleras de 2 en 2, abriendo puertas de golpe, sacudiéndolos para despertarlos. Su hija se movió lentamente, confundida. Su hijo menor no quería levantarse hasta que ella lo cargó en brazos. Descalza y temblando, los llevó afuera al frío de la madrugada. Los vecinos vieron su pánico. Uno de ellos, alarmado por sus gritos, llamó a los bomberos. En minutos,
La calle estaba iluminada con luces rojas intermitentes. Los bomberos entraron a la casa con mangueras y herramientas, máscaras bien ajustadas. Amara apretaba a sus hijos en la acera, aún en pijama, temblando bajo la luz tenue del amanecer. Dentro, los inspectores se agachaban, linternas recorriendo la cocina. Siguieron el silbido hasta la estufa. Una conexión había sido aflojada. No un poco, lo suficiente para llenar la casa. Lo suficiente para hacerla explotar con solo encender un interruptor. Un inspector tomó notas en su portapapeles, murmurando que debía ser desgaste, quizá un problema de mantenimiento. Otro negó con la cabeza, diciendo que debían registrarlo como una fuga accidental. Se ordenaron reparaciones. Caso cerrado. Para cuando Deshaun llegó, los bomberos ya enrollaban las mangueras. Corrió hacia ellos. El rostro pintado de preocupación. La voz suave al rodear con sus brazos a Amara y a los niños. «Gracias a Dios que lo oliste», le dijo, sacudiendo la cabeza como si la familia hubiera escapado de una tragedia al azar. Explicó con calma al jefe de bomberos que había estado trabajando desde el amanecer. Hojas de tiempo y compañeros podían dar fe de ello. En apariencia, era una coartada perfecta. Amara se apoyó en él, aún sacudida pero aliviada de que no estuviera dentro cuando ocurrió. En ese momento, se dijo a sí misma que solo había sido mala suerte, un susto peligroso, nada más. Sin embargo, algo la inquietaba. La conexión estaba detrás de la estufa. No era vieja, y no recordaba que alguna vez hubiera estado floja. Aún así, enterró el pensamiento. Su esposo parecía preocupado. Sus hijos se aferraban a él, y ella quería creer que estaban a salvo. Pero las conexiones no se aflojan solas. El gas no se vierte en una casa sin una mano que lo gire. Solo más tarde, cuando los investigadores revisaron la escena con ojos frescos, le darían otro nombre. Intento número 1. En los días posteriores a la fuga de gas, Amara intentó estabilizar el ritmo de su hogar. Trabajaba sus turnos, cocinaba la cena, acostaba a sus hijos por la noche. En la superficie, la vida seguía. Pero dentro de las paredes, las cosas estaban cambiando. Deshaun se mostraba cada vez más distraído. Su teléfono, que antes dejaba sobre la encimera, ahora nunca salía de su bolsillo. Salía afuera para contestar llamadas, bajaba la voz, caminaba de un lado a otro en la entrada como si nadie pudiera oírlo. Cuando Amara preguntaba quién era, él la apartaba. «Trabajo», respondía bruscamente. «O solo un amigo». Las conversaciones eran largas, a veces se extendían hasta pasada la medianoche. Amara se decía que era el estrés, tal vez la presión del dinero, quizá la culpa por el susto del gas. Pero en el fondo de su estómago, la duda se asentó. Lo sentía alejarse y, por más que lo intentaba, no lograba traerlo de vuelta. Los investigadores más tarde confirmarían lo que Amara solo sospechaba. Los registros telefónicos mostraban 247 llamadas en apenas 6 semanas. Mensajes nocturnos entre 2 números a todas horas. Promesas escondidas a plena vista. La otra voz en la línea pertenecía a Maya Ellis. Ella era más joven, 26 años, alguien que Deshaun había conocido en un bar del vecindario. Al principio, era solo un nombre guardado en sus contactos, pero poco a poco, a través de cientos de intercambios, se convirtió en su escape. Para Maya, la atención era embriagadora. Venía de una serie de malas relaciones, hombres que habían golpeado su espíritu y la habían dejado con cicatrices. Deshaun interpretaba el papel que ella más deseaba, el hombre que la entendía, que prometía protección, que hablaba de un futuro que sonaba mejor que el pasado del que huía. Pero para conseguir ese futuro, le dijo, algo tenía que cambiar. Aseguró que su matrimonio estaba acabado en todo menos en el nombre, que su esposa no lo entendía, que estaba atrapado en deudas y responsabilidades que nunca quiso. Y luego vinieron las palabras a las que Maya se aferró. «No te preocupes, pronto seré libre». En casa, Amara sentía el cambio, pero no podía explicarlo. Notaba cómo su sonrisa desaparecía más rápido,
cómo se mostraba impaciente con los niños, cómo su mirada se perdía en otro lugar incluso sentado a la mesa. Quiso creer que el viaje de paracaidismo que él planeó para su aniversario significaba algo, que tal vez estaba intentando acercarse de nuevo, pero no podía ignorar la sensación de que ya lo había perdido. Para Deshaun, la doble vida no se trataba de amor, se trataba de escapar de las deudas, de la responsabilidad, de la familia que se había convertido en un espejo de sus fracasos. Maya era la promesa de un borrón y cuenta nueva, pero Amara era el obstáculo en el camino. Maya creía que estaba siendo elegida. Creía en las palabras de Deshaun cuando decía que la libertad estaba cerca, que empezarían de nuevo, que por fin sería la mujer con la que él construiría una vida. Lo que no sabía era el costo de esa libertad, porque el camino hacia ella pasaba directamente por la desaparición de Amara. El 12 de abril de 2015, Amara se encontraba al borde de algo que nunca pensó que haría. No era una amante del riesgo, no era alguien que buscara la adrenalina, pero esa mañana, en su aniversario de bodas, trató de creer que ese salto se trataba de amor. Sonrió a la cámara de un teléfono, con las gafas de protección subidas en la frente, y envió una foto a una amiga con las palabras: «Deséame suerte». Era la última foto que tomaría antes de lanzarse al cielo. En tierra, los testigos notaron su energía nerviosa. Un instructor recordó: «Parecía que estaba dudando hasta el momento en que se abrió la puerta». Otro recordó sus manos, jugueteando con las correas, su risa demasiado rápida, el tipo de risa que se usa para enmascarar el miedo. Aún así, subió al avión junto a su esposo. Para ella, era una sorpresa de aniversario. Para él, era otra cosa. La aeronave vibraba mientras ganaba altitud. Dentro, los paracaidistas intentaban controlar sus nervios. Amara se sentó en silencio al principio, mirando el suelo. Luego se obligó a unirse a la pequeña charla. Los testigos dijeron que empezó a relajarse a medida que el avión subía. Uno de los saltadores diría después que, para cuando alcanzaron la altura, Amara parecía haberse convencido a sí misma. Nadie sabía que su confianza estaba mal puesta. Entonces llegó la escotilla. El ruido del viento llenó la cabina tan fuerte que ahogó todo lo demás. Uno a uno, los saltadores se lanzaron al aire, los paracaídas abriéndose como flores de colores contra el cielo pálido. Cuando llegó el turno de Amara, se detuvo. Miró hacia atrás brevemente. Fuera por tranquilidad o por vacilación, nadie pudo decirlo. Luego saltó. Durante unos segundos, todo pareció bien. Su cuerpo descendía estable, la caída libre bajo control. Pero entonces, el caos. Su paracaídas principal falló. En lugar de desplegarse por completo, las cuerdas se enredaron, la tela se torció y restalló inútil sobre su cabeza. Desde el suelo, la gente empezó a gritar. Al principio, algunos pensaron que era parte del salto, un truco para el efecto. Pero en cuestión de momentos, el pánico se extendió. Amara buscó el de reserva, el respaldo en el que todo paracaidista confía como su red de seguridad. Se desplegó a medias, atrapó aire y luego colapsó. Otro fallo. Ahora estaba en caída libre, sin cúpula, sin control, solo velocidad. En tierra, los instructores corrieron desesperados por el campo. Un testigo dijo después: «Se notaba que era grave, no estaba frenando. Todos lo sabíamos». Otro recordó taparle los ojos a su hijo, diciendo que no podía soportar ver a una mujer caer hacia la muerte, en lo que se suponía que era una celebración. El paracaidismo no está exento de riesgos, pero los investigadores señalarían después lo raro que es que falle un paracaídas. Más raro aún que el de reserva colapse en el mismo salto. Casi inaudito. Desde el suelo, la caída pareció interminable. Cada segundo se estiraba. Cada grito sonaba más fuerte. Y luego, silencio. Desde abajo, todo lo que se veía era la muerte cayendo. Cuando tocó tierra, el silencio se apoderó del campo. Desde el avión parecía fatal. Desde abajo, la gente se preparó para encontrar solo un cuerpo destrozado.
Pero cuando los presentes llegaron hasta ella, vieron algo que los dejó atónitos. Amara seguía con vida. Su cuerpo estaba torcido en la tierra, huesos hechos trizas, la pelvis aplastada, costillas rotas, columna fracturada. Pero su pecho subía y bajaba en jadeos breves y dentados. Un hombre que corrió a su lado dijo después: «Pensé que le pondríamos una sábana encima. Luego vi que abrió los ojos. No tenía sentido». Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos. Uno recordó arrodillarse a su lado y oír un sonido tenue, no gritos. No tenía fuerzas, eran susurros rotos. Una y otra vez, ella repitió las mismas palabras. «Díganles a mis hijos que los amo». Incluso mientras su cuerpo fallaba, sus pensamientos estaban con sus hijos. En el hospital, los médicos calificaron su supervivencia como algo difícil de explicar. Los paracaidistas que caen sin un paracaídas funcional casi nunca viven. Sin embargo, Amara había caído en el único lugar que le daba una oportunidad. Un campo arado, cuya tierra blanda absorbió parte del impacto. Unos pies más a la izquierda, sobre terreno duro, y su historia habría terminado al contacto. Los cirujanos trabajaron durante horas insertando clavos, varillas y placas para mantener su cuerpo unido. Su recuperación sería brutal, pero Amara recordaba cada segundo de aquella caída. Más tarde describió cómo el viento le desgarraba la piel como cuchillos, cómo los oídos le zumbaban por el estruendo, cómo el suelo se expandía bajo ella, hasta que no quedó nada más en su visión. Dijo que tiró del de reserva con unas manos que se sentían como de piedra, y que, cuando falló, solo pensó en sus hijos. «Recé para que crecieran a salvo», dijo. «Recé para que recordaran que lo intenté». El personal que la atendió lo llamó supervivencia contra todo pronóstico, un caso que nunca olvidarían. Pero sobrevivir no trajo consuelo. Trajo preguntas. Porque los paracaídas a veces fallan. Las averías ocurren, pero dos en el mismo salto. Los expertos dijeron que las probabilidades eran astronómicas. Un instructor lo expresó sin rodeos. «He saltado miles de veces. Nunca he visto que fallen ambos. Eso no pasa por accidente». Ese día, Amara aún no sabía lo que descubrirían los investigadores. Estaba consumida por el dolor, por la lucha por permanecer consciente, por los rostros de sus hijos cruzando su mente. Pero para los detectives, su caída ya no era solo un accidente de paracaidismo, era el inicio de un caso penal. Su supervivencia significaba más que una segunda oportunidad de vida. Significaba que habría que encontrar la verdad. Dos paracaídas no fallan juntos. Los investigadores querían saber por qué. Cuando Amara sobrevivió, la pregunta no fue solo cómo, sino por qué. Dos paracaídas no fallan juntos, no sin ayuda. Ese fue el primer pensamiento que los investigadores llevaron consigo cuando empezaron a indagar. El equipo de paracaídas fue llevado a un laboratorio controlado. Sobre la mesa no parecía gran cosa. Cuerdas enredadas, tela rasgada por el impacto, correas cortadas y deshilachadas. Pero para los expertos en plegado, cada detalle contaba una historia. Trabajaron despacio. Guantes blancos, linternas barriendo las costuras, dedos recorriendo las cuerdas como si leyeran braille. Eran profesionales con décadas de experiencia. Hombres y mujeres que habían plegado miles de paracaídas, instructores que ellos mismos habían saltado cientos de veces. Sabían cómo luce un accidente, y esto no lo era. Uno a uno, empezaron a señalar anomalías. Los clips de seguridad no solo faltaban, habían sido retirados por completo. Las cuerdas del paracaídas de reserva habían sido torcidas en configuraciones que garantizaban el colapso bajo presión. No eran fallos aleatorios, eran resultados diseñados. Un inspector negó con la cabeza mientras sostenía una correa. «Esto no pasa solo. Alguien manipuló esto», dijo. Otro se recostó en su silla murmurando. «Es quirúrgico». Cuando llegó el informe, era inequívoco. El paracaídas de Amara había sido saboteado. Ahora los detectives debían conectar los puntos. Si el salto había sido deliberado,
¿Era posible que la fuga de gas de apenas una semana antes también lo fuera? Revisaron el viejo expediente. 5 de abril de 2015. La casa llena de gas. En ese momento, había sido cerrada como un accidente, un accesorio suelto, nada más. Los detectives visitaron a los bomberos que habían respondido aquella mañana. Uno recordó el olor golpeándolo apenas entrar. Otro recordó agacharse cerca de la estufa, pensando que era extraño lo nuevos que se veían los accesorios. Lo habían registrado como accidental porque eso dictaba el procedimiento. Pero cuando los detectives presionaron, surgieron las dudas. Se reexaminaron las fotos tomadas en la cocina. Los investigadores ampliaron la imagen de la conexión. Sin corrosión, sin daños. No era una pieza desgastada, era una pieza girada. La conclusión comenzó a solidificarse. La fuga de gas no había sido un accidente, había sido el intento número 1. El detective Marcus Gray, asignado como jefe del caso, dijo más tarde: cuando tienes una fuga de gas y luego un fallo de paracaídas, con una semana de diferencia y la misma víctima, no necesitas un título para ver hacia dónde va esto. Pero en el tribunal, la sospecha no bastaba. Necesitábamos un motivo. Así que se volvieron hacia Deshaun Silas. Por fuera, parecía un esposo preocupado por su esposa herida, un padre cuidando de sus hijos mientras ella yacía en una cama de hospital. Pero los investigadores empezaron a tirar de los hilos y rápidamente la fachada se desmoronó. Los registros financieros pintaban un panorama sombrío. Deshaun tenía casi $47,000 en deudas de juego, apuestas deportivas, dados, casinos en línea. El dinero salía de sus cuentas y nunca regresaba. Había pedido préstamos a prestamistas rápidos, había agotado múltiples tarjetas de crédito y abierto cuentas que Amara nunca supo que existían. Los registros bancarios mostraban cómo hacía malabares con los saldos, sacaba efectivo, transfería dinero a contactos desconocidos. El tipo de movimientos que gritan desesperación. Y luego, la prueba clave. Apenas 3 días antes de la fuga de gas, el 2 de abril de 2015, Deshaun había presentado una póliza de seguro de vida de $250,000 sobre Amara. A primera vista, parecía responsabilidad. Un esposo que proveía para su familia. Pero los detectives notaron el momento. ¿Por qué presentarla tan cerca del accidente? ¿Por qué tan cerca del salto? Era demasiado perfecto, demasiado conveniente. Un investigador lo admitió más tarde. No necesitábamos el papeleo para saber lo que estaba pasando. Pero cuando lo vimos, fue como tener el motivo escrito en tinta. Aún así, la presión financiera y el seguro no bastaban para condenar. Necesitaban probar la intención, demostrar que Deshaun había manipulado físicamente el mundo de Amara. Y aquí, las voces más pequeñas empezaron a hablar. Los hijos de Amara fueron puestos bajo supervisión protectora mientras ella se recuperaba. Los detectives sabían que los niños veían cosas que los adultos pasaban por alto, pero interrogarlos requería cuidado. Psicólogos infantiles intervinieron, guiando las sesiones con suavidad, con dibujos y juegos. La hija de Amara, sentada en un pequeño escritorio con crayones, fue invitada a dibujar a su familia. Se dibujó a sí misma, a su madre, a su hermano menor. Luego añadió algo más. Un equipo de paracaídas, líneas colgando de un rectángulo, y al lado, un hombre. Explicó que era papi arreglando la cosa de saltar de mami. Los detectives se congelaron al verlo. Una niña había dibujado sin saberlo el sabotaje. El testimonio de su hijo llegó después, más pequeño, más vacilante. Sus recuerdos surgían en fragmentos. Habló del temperamento de su padre, de los gritos en la casa, de lo asustado que se sentía cuando las voces subían de tono. Luego describió pesadillas, con la voz airada de su padre retumbando, con su madre desapareciendo. No podía articular sabotaje, pero no hacía falta. Sus palabras pintaban el ambiente del hogar en un contraste brutal con la imagen amorosa que Deshaun intentaba proyectar. Para los investigadores, fue un gran avance. Aún así, el proceso no fue limpio.
En un momento, siguieron una pista falsa, cuestionando si Amara misma podía haber empacado el paracaídas incorrectamente por accidente. Los expertos en equipo lo descartaron de inmediato. Amara no lo había empacado, y aunque lo hubiera hecho, ningún error explicaba clips faltantes o cuerdas torcidas. Ese momento de duda solo reforzó la certeza. Esto era manipulación. Los detectives también exploraron si alguien más pudo haber tenido acceso a su equipo. Un rival, un compañero celoso, alguien con rencor. Pero cada pista llevaba de vuelta a Deshaun. Tenía oportunidad. Tenía motivo. Y ahora, a través de sus hijos, tenían indicios de sus acciones. A puerta cerrada, los detectives admitieron que el peso del caso empezó a presionarlos. Uno recordó estar sentado en la sala de pruebas a medianoche, mirando el equipo sobre la mesa, pensando en lo cerca que había estado Amara de la muerte 2 veces. No solo investigábamos sabotaje, dijo. Estábamos viendo a un hombre dispuesto a borrar a su propia familia. Pieza por pieza, la imagen se fue aclarando. Un esposo ahogado en deudas. Una póliza de seguro presentada días antes del desastre. Una fuga de gas preparada en su propia casa. Un paracaídas manipulado para fallar. Hijos que vieron más de lo que cualquiera imaginaba. Para cuando se compilaron los informes, el caso ya no se trataba de probar accidente versus malfunción. Se trataba de presentar la verdad. Deshaun Silas había intentado matar a su esposa, no una sino 2 veces, y las personas que más lo querían fueron las que abrieron el caso. Las voces más pequeñas dieron el quiebre más fuerte. La evidencia contra Deshaun ya se estaba acumulando, pero lo que vino después tiraría de los últimos hilos de la historia que había tejido con tanto cuidado. Su doble vida, las deudas, la aventura, los accidentes preparados, solo podían sostenerse un tiempo antes de derrumbarse bajo su propio peso. Los detectives comenzaron revisando su huella digital, su pena de registros telefónicos, historiales de mensajes y datos de localización. El proceso fue lento y meticuloso. Horas en una sala oscura. Analistas desplazándose línea por línea entre conversaciones interminables, intentando separar lo común de lo extraordinario. Y entonces lo encontraron. Un mensaje enterrado entre los intercambios nocturnos con Maya Ellis. Corto, escalofriante, imposible de ignorar. Parecerá un accidente. 5 palabras enviadas a las 2:14 a.m., 3 días antes de la fuga de gas. Cuando los investigadores lo leyeron en voz alta, la sala quedó en silencio. Un detective recordó recostarse en su silla y susurrar: «Eso es intención». Era lo más cercano a escuchar el plan. Lo imprimieron y lo pegaron en el tablero de evidencias. No era solo un mensaje. Era motivo, método y mentalidad envueltos en una sola línea. Pero los textos solos no condenan. Necesitaban que la persona al otro lado del teléfono confirmara lo que significaban. Así que llamaron a Maya Ellis. Al principio entró en la sala de interrogatorios con desafío. Cabello recogido, mandíbula tensa, brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. Insistió en que estaba allí porque había amado al hombre equivocado, no porque hubiera hecho algo criminal. Dijo a los detectives que su relación era privada, que no tenía nada que ver con el accidente de Amara. Los detectives escucharon, dejándola hablar. Luego deslizaron el montón de textos impresos sobre la mesa. Ella hojeó las páginas al principio, manteniendo la compostura. Pero a medida que los mensajes se volvían más oscuros, promesas de dinero, insinuaciones veladas sobre que Amara pronto desaparecería, su voz vaciló. Se movió en la silla, sus ojos miraron hacia el vidrio espejado, su confianza se resquebrajó. «Dámelo», dijo. Comenzó y se detuvo. El silencio se alargó varios segundos. Los detectives presionaron. ¿Qué le había prometido? ¿Qué le dijo que pasaría? Bajo el peso de la evidencia, Maya se quebró. Las lágrimas cayeron mientras admitía que Deshaun le había prometido más que cariño. Le dijo que se casarían, que estarían libres de sus deudas, que el dinero estaba por llegar. Confesó que nunca preguntó cómo planeaba conseguirlo porque, en el fondo, no quería saberlo. Dijo que parecería un accidente,
Susurró, casi palabra por palabra del texto. Su admisión fue la grieta final en la fachada. La aventura no era solo una traición emocional, era parte del plan. Pero los detectives no habían terminado. Todavía tenían que desmontar la defensa más consistente de Deshaun, su coartada para la fuga de gas. Siempre había sostenido que estaba en el trabajo el 5 de abril, la mañana en que manipularon las conexiones. Las tarjetas de fichaje lo respaldaban. Los supervisores confirmaban que había registrado su entrada. En apariencia, era hermético. Pero la informática forense contaba otra historia. Los analistas extrajeron los datos de ubicación de su teléfono. Los plasmaron en un mapa, punto por punto. Lo que emergió fue un patrón que ninguna tarjeta de fichaje podía borrar. Su teléfono había hecho ping en torres cerca de la casa familiar. No una, sino varias veces esa mañana. Cada señal era una huella, cada ping un testigo. Un investigador recordó mirar los puntos brillando en el mapa. Su historia se acabó. No había estado en el trabajo todo el tiempo. Estuvo cerca de la casa exactamente cuando se liberó el gas. Cuando lo confrontaron, Deshaun intentó explicarlo. Quizá el teléfono se lo dejó a alguien más. Quizá los datos estaban mal. Pero las huellas digitales no mienten. Su coartada colapsó igual que su paracaídas. Pieza por pieza. El mundo que había construido. Las deudas de juego escondidas en cuentas secretas. La aventura disfrazada de escape. Los accidentes enmascarados como destino. Empezaba a deshacerse. Y Deshaun lo sabía. Porque mientras los investigadores finalizaban sus informes, preparándose para entregarlo todo a los fiscales, él hizo un último movimiento desesperado. No esperó al juicio. Intentó huir. La orden de arresto contra Deshaun Silas se firmó en una gris mañana de lunes. Los detectives pensaron que sería sencillo, golpear su puerta, ponerle las esposas y llevarlo al centro. Pero Deshaun ya había hecho su jugada. En los días previos a la orden, se había mostrado inquieto. Los investigadores, al revisar su actividad telefónica, notaron después un repunte. Docenas de llamadas, conversaciones breves y cortantes con parientes. Nunca decía mucho, nunca dejaba mensajes de voz, pero el tono estaba allí: desesperación, planificación. Los registros bancarios completaron la imagen. Había estado vaciando cuentas, a veces en pequeñas cantidades diseñadas para no despertar alarmas, a veces en retiros audaces que insinuaban que ya no le importaba si alguien lo notaba. Las cámaras de cajeros automáticos lo captaron con sudaderas con capucha, la cabeza gacha, sacando sobres de dinero. Un retiro a medianoche, otro antes del amanecer. Para el 23 de marzo de 2015, Deshaun había reunido lo que creía suficiente para desaparecer. $15,000 en efectivo, 2 identificaciones falsas y una bolsa empacada a toda prisa. No le dijo a nadie a dónde iba. Pero los detectives rastrearon después su ruta prevista. Un billete de ida al sur con una conexión que lo llevaría a cruzar una frontera y quedar fuera de alcance. Las cámaras del aeropuerto lo captaron todo. Allí estaba, moviéndose rápido por la terminal, con una gorra de béisbol calada, gafas oscuras aunque el lugar estaba iluminado por luces fluorescentes. Se mezclaba con la multitud de viajeros, pero la tensión era visible. Ajustaba su gorra una y otra vez. Apretaba su teléfono, lo revisaba, lo guardaba en el bolsillo. Lo sacaba segundos después como si cualquier mensaje pudiera salvarlo. El video lo mostraba detenido frente a la pantalla de salidas, fingiendo estudiar los vuelos, pero sus ojos no se movían por la lista. Miraba fijamente, labios apretados, perdido en sus pensamientos. No buscaba horarios ni puertas. Estaba ganando tiempo. Detectives y alguaciles federales ya estaban dentro del aeropuerto. Habían seguido sus movimientos con los escaneos de boletos y el uso de tarjetas. Oficiales de civil lo vigilaban a distancia, observando mientras rondaba cerca de los baños y luego regresaba hacia la puerta. Un marshal describió después la escena. Parecía un hombre que ya había perdido. No corría hacia la libertad, corría desde el colapso. En la terminal, Deshaun intentó llamar a su hermano 2 veces.
Nadie contestó. No dejó mensaje. Una nota garabateada encontrada después en su bolsa tenía números de teléfono, familiares, asociados, quizá casas seguras. Pero nadie respondió. Incluso su propio círculo se le escapaba. Cuando comenzó el embarque de su vuelo, los agentes cerraron el cerco. El video de vigilancia capturó el momento. 2 marshals se acercaron por detrás, otro de frente. Lo llamaron por su nombre. Por un segundo no se movió. Quedó congelado, con el ruido del aeropuerto a su alrededor, el anuncio de embarque resonando arriba. Luego, lentamente, levantó las manos. Sin pelea, sin resistencia, solo el peso de la inevitabilidad aplastándolo. En su bolsa, los agentes encontraron lo que él pensaba que sería su salvavidas. $15,000 en fajos sujetos con ligas, 2 identificaciones, una a su nombre, y la otra, una falsificación burda que no habría pasado un solo control fronterizo. Un cambio de ropa doblado a la carrera. Sin armas, sin herramientas, solo escape. El arresto fue silencioso, casi anticlimático. Pero para los fiscales, fue oro. Un hombre inocente no huye. Un hombre inocente no acumula dinero en efectivo, colecciona nombres falsos y desaparece en aeropuertos cubierto por gafas oscuras y miedo. Más tarde, en el tribunal, los fiscales señalarían este día como prueba de culpabilidad. Damas y caballeros del jurado, dirían, los hombres inocentes luchan por limpiar sus nombres. Los culpables huyen. Para los investigadores que habían pasado meses desenredando sus mentiras, fue un alivio. Un detective recordó el momento. Cuando levantó las manos pensé, ya está, se acabó. La máscara cayó. Pero Deshaun no había terminado. Incluso bajo custodia creía que tenía una última jugada. No podía escapar de la evidencia, ni de las cámaras, ni del testimonio de los niños, ni de los informes de sabotaje, ni del expediente de la fuga de gas. Así que decidió hacer lo único que le quedaba: intentar culpar a alguien más. El arresto en el aeropuerto había terminado una persecución, pero otra, más sutil, apenas comenzaba. Los detectives no necesitaban que Deshaun confesara. Ya tenían suficiente. El informe de manipulación del paracaídas, el expediente de la fuga de gas, los mensajes de texto, la póliza de seguro de vida. Pero lo que querían, lo que sabían que un jurado querría, era escucharlo en sus propias palabras, verlo intentar explicarlo todo. Por eso, tras ficharlo y procesarlo, lo llevaron a una pequeña sala gris con paredes de cemento y una mesa de metal, 2 sillas, un grabador parpadeando en rojo, el zumbido de las luces fluorescentes arriba. Deshaun entró con la barbilla en alto. Sus manos estaban esposadas, pero no su arrogancia. Se sentó, se recostó, estiró las piernas bajo la mesa como si aún fuera dueño del lugar. Un detective dijo después que parecía creer que seguía haciendo su espectáculo. Las primeras preguntas fueron simples, rutinarias, casi aburridas. Cronología, antecedentes. ¿Entendía por qué estaba allí? Deshaun se encogió de hombros, sonrió con desdén y respondió con frases cortas. Sí, lo entiendo, dijo. Ustedes creen que hice algo. Pero se equivocan. Y no se detuvo ahí. Antes de que los detectives pudieran encaminarlo, lanzó su propia historia. Según él, nada de esto había sido idea suya. La que debería estar aquí es Maya, dijo. Ella siempre estaba presionando. Quería que Amara desapareciera. Decía que podíamos estar juntos, vivir mejor. Yo le dije que no. Le dije que estaba loca. Se inclinó hacia adelante, golpeó la mesa con los dedos para dar énfasis, como si intentara clavar el punto. ¿Ustedes creen que yo haría algo así? Vamos, ese no soy yo. Los detectives no discutieron, lo dejaron hablar. El silencio llenó la sala, y en ese silencio, él llenó el aire con más negativas, más excusas. La fuga de gas, según él, eran tuberías viejas. Ya saben cómo es eso. La casa no estaba bien construida, eso no es culpa mía. El paracaídas. Se rió, negó con la cabeza.
Yo ni siquiera sabría por dónde empezar con eso. No soy paracaidista. Ese no es mi mundo. ¿De verdad creen que sabría sabotear algo así? La aventura, lo admitió, pero lo minimizó. Sí, la estaba viendo. Todos cometen errores, pero no era serio. Ella quería más de lo que yo quería. Yo le dije que no podía ir a ninguna parte. Ella fue la que siguió presionando. Un detective cruzó los brazos, se recostó, lo miró sin parpadear. Otro escribía notas sin reaccionar. El silencio era táctico. Cuanto más cómodo se sentía, más revelaba. Sonrió con arrogancia. Ustedes creen que tienen algo, pero no lo tienen. Solo intentan asustarme. El primer golpe llegó en silencio. Un formulario de seguro deslizado por la mesa. Esto fue presentado el 2 de abril, dijo el detective. 3 días antes de la fuga de gas. Deshaun lo miró, se encogió de hombros. Es un seguro de vida. Los esposos hacen eso todo el tiempo. Yo estaba siendo responsable. El detective se inclinó más cerca. Los esposos responsables no falsifican firmas. Por primera vez, la postura de Deshaun cambió. Se enderezó, su sonrisa vaciló apenas. Miró el papel de nuevo. Luego levantó la vista, la voz más aguda. Eso no es una falsificación. Esa es la firma de mi esposa. No pueden probar que no lo es. Pero ellos sí podían. Los peritos en caligrafía ya habían declarado que era inconsistente con la escritura natural de Amara. No lo dijeron todavía. Simplemente dejaron que el silencio regresara, que sintiera el peso de lo que sabían. El segundo golpe llegó después. Los registros de mensajes, una pila de papeles, más gruesa esta vez, se deslizó por la mesa. «Lee esto», dijo el detective. Él hojeó rápido, hasta que sus ojos se detuvieron en una línea resaltada en amarillo. Las palabras que había enviado a Maya. Parecerá un accidente. El silencio en la sala se volvió más afilado. Miró el papel más tiempo. Su mandíbula se tensó. Intentó reírlo. La gente dice estupideces en medio de la noche. Eso no significa nada. Uno puede sacar cualquier cosa de contexto y hacerla ver mal. Empujó los papeles de vuelta, negando con la cabeza. Eso es solo charla. No pueden usarlo. Pero su voz había perdido confianza. El tercer golpe fue el más duro. No era papeleo. No eran mensajes. Eran sus hijos. El detective habló con cuidado. Tu hija dibujó algo en una de sus sesiones. Dibujó que tú arreglabas el paracaídas de su madre. Ella lo llamó papi arreglando la cosa de saltar de mami. Por primera vez, la máscara de Deshaun se quebró visiblemente. Sus ojos se abrieron y luego se estrecharon. Negó con la cabeza rápidamente, casi en pánico. Los niños no saben lo que dicen. Se inventan cosas. No pueden usar eso contra mí. Eso es ridículo. Pero sus palabras salieron demasiado rápidas, demasiado a la defensiva. El detective no dijo nada. Solo dejó que el silencio llenara la sala. Un detective lo describió después. Ese fue el momento en que supimos que lo teníamos. Su hija había dicho la verdad y él no pudo soportarlo. Para entonces, la arrogancia había dado paso a la frustración. Sus negativas se volvieron más duras, su tono más airado. Llamó a los detectives mentirosos. Dijo que estaban torciendo todo. Afirmó que querían arruinarle la vida. Pero la evidencia era implacable. El seguro presentado en el momento justo, los mensajes de texto, los hijos, la fuga de gas reclasificada, el sabotaje del paracaídas confirmado por expertos. Cada pieza se apilaba sobre la otra, hasta que el muro que él mismo había construido se derrumbó. Aún así, Deshaun nunca admitió culpa. Se aferró a sus mentiras como un hombre que se agarra a una tabla en mar abierto. Cuando la sesión terminó, lo llevaron de regreso a su celda. Pero incluso allí no dejó de hablar. Desde la cárcel hizo llamadas a su madre, a primos, a amigos. Llamadas que creía privadas, pero todas grabadas. En una dijo: las cosas se torcieron después del salto. Eso no era lo que debía pasar.
En otra se jactó. No me tienen. Creen que sí, pero no. Maya es la que quería esto. Ella presionó. Es a ella a quien deberían estar mirando. Y en otra, su tono cambió de nuevo, quejumbroso, autocompasivo. Están intentando hacerme ver como el malo. No entienden. Yo solo intentaba sobrevivir. Cada llamada quedó registrada, cada palabra capturada. Lo que Deshaun nunca entendió fue que esas grabaciones no eran solo notas para los investigadores. Eran evidencia. Su arrogancia, sus contradicciones, sus admisiones casuales, todo se reproduciría frente a un jurado. Lo que él no sabía era que el jurado escucharía cada palabra. El juicio de Deshaun Silas se abrió ante una sala abarrotada. Los reporteros llenaban las bancas. Las familias se apretaban unas contra otras, esperando respuestas. Para Amara, no era solo otro día en la corte. Era el momento en que su dolor sería dicho en voz alta, su traición diseccionada frente a extraños. La fiscalía comenzó con su declaración inicial. El abogado principal caminó hacia el estrado del jurado, calmado y deliberado. «Damas y caballeros», dijo, «este caso trata de la confianza convertida en traición, de un esposo que intentó asesinar a su esposa 2 veces, no por ira, no por pasión, sino por cálculo frío. Aflojó las tuberías de gas en la casa familiar mientras sus hijos dormían arriba. Cuando eso falló, saboteó su paracaídas el mismo día en que debían celebrar su aniversario de bodas. Creyó haber construido el disfraz perfecto. 2 accidentes que nadie cuestionaría, pero la evidencia mostrará que no fueron accidentes. Fueron intentos de asesinato. La defensa respondió rápido. Su abogado, más fuerte y animado, dijo al jurado: «Este fue un matrimonio bajo presión. Sí, este fue un hombre que cometió errores. Sí, pero los errores no son asesinato. La fuga de gas, tuberías defectuosas, el paracaídas, las fallas ocurren. Y la otra mujer, Maya Ellis, ella es inestable, manipuladora, y dirá cualquier cosa para protegerse. Verán que este caso está construido sobre suposiciones, coincidencias y asesinato de carácter, no pruebas». Y entonces comenzó la escalera de pruebas. La fiscalía inició con el rastro documental. Presentaron la póliza de seguro de vida presentada el 2 de abril de 2015, 3 días antes de la fuga de gas. Copias ampliadas llenaron la pantalla de la sala. El jurado vio la firma falsificada, la línea del beneficiario con el nombre de Deshaun. Un perito en escritura testificó que no era la mano de Amara. Los trazos, la presión, el flujo. Era inconsistente con su escritura natural. Era una falsificación. Después vino el investigador de incendios. De pie, mostró fotografías ampliadas para el jurado. Señaló los accesorios de la estufa. Estos fueron aflojados deliberadamente. Aquí pueden ver las marcas de herramienta. Amplió la imagen, mostrando las ranuras. Esto no fue desgaste, fue sabotaje. El jurado escuchaba, algunos inclinándose hacia adelante. Un miembro escribía notas furiosamente. Luego vinieron los expertos en paracaídas. Uno entró cargando un paracaídas, desplegándolo con cuidado en el suelo de la corte. Los jurados observaron cómo mostraba los clips de seguridad faltantes, las líneas de reserva torcidas. Tiró de una correa y el paracaídas se enredó al instante, colapsando en un montón. «Esto es con lo que saltó Amara», dijo. «2 paracaídas no pueden fallar así por casualidad. Alguien manipuló ambos». El silencio llenó la sala. Los rostros de los jurados se tensaron. La visión del paracaídas colapsado hizo tangible el peligro de una forma que las palabras nunca podrían. La fiscalía luego llamó a un analista financiero. Hojas de cálculo, gráficos y registros bancarios iluminaron la pantalla. Testificó sobre $47,000 en deudas de juego, múltiples tarjetas de crédito agotadas, cuentas secretas. Se estaba ahogando financieramente, dijo, y la póliza de seguro de vida era su salida. Un experto en informática forense siguió. Mostró los pings del teléfono de Deshaun en una gran pantalla. Cada punto rodeaba la casa familiar la mañana de la fuga de gas.
Su tarjeta de trabajo decía que estaba en el empleo. Su teléfono dice otra cosa. Pasó los registros de mensajes, leyendo en voz alta la línea resaltada en amarillo. Parecerá un accidente. Las palabras quedaron flotando en el aire, innegables. Y entonces Amara subió al estrado. Caminó despacio, apoyándose en un bastón. La sala se quedó inmóvil. Su testimonio fue silencioso, tembloroso, pero fuerte. Habló de su matrimonio, del hombre que creía conocer. Describió despertar con el olor a gas, sacar a sus hijos descalzos afuera. Recordó el salto en paracaídas, las risas, el salto, el horror cuando el paracaídas falló. Su voz se quebró. Pensé que había terminado. Pensé que nunca volvería a ver a mis hijos. Y recé, no por mí, sino por ellos, para que crecieran seguros. Las lágrimas aparecieron en los ojos de los jurados. Los reporteros escribían frenéticamente. Cuando le preguntaron sobre la traición, se detuvo, aferrándose al borde del estrado de testigos. Lo amaba. Confiaba en él. No sabía que dormía junto a alguien que quería que yo desapareciera. La sala se quedó en silencio. Incluso el abogado defensor permaneció quieto, esperando. En el contrainterrogatorio, la defensa intentó quebrarla. Le preguntaron si tenía dudas sobre Maya, si pensaba que podía haber exagerado. Señalaron sus lesiones, sugiriendo que su memoria del salto estaba borrosa, pero Amara se mantuvo firme. Sé lo que pasó, y sé quién estuvo detrás. La defensa entonces puso a Maya Ellis bajo los reflectores. La pintaron como inestable, manipuladora, dominada por la obsesión. Leyeron sus mensajes de texto, resaltando su necesidad, sus celos. Ella es la que quería sacar a Amara del camino, argumentó la defensa. Ella es la que alimentó este fuego. Pero Maya, bajo juramento, admitió lo que ya había dicho a los detectives. Deshaun le prometió dinero, matrimonio, una vida juntos. Dijo que parecería un accidente. Yo no quería creerlo, pero lo dijo. La defensa intentó argumentar coincidencia. Cuestionaron al investigador de incendios, sugiriendo que quizás las tuberías eran viejas. Contraexaminaron a los expertos en paracaídas, presionando sobre si 2 paracaídas podían fallar por casualidad. Martillaron con la idea de que el testimonio de Amara era emocional, no fáctico. Pero la fiscalía tenía un último golpe. En los alegatos finales, condujeron al jurado por la escalera de pruebas una vez más. La póliza de seguro presentada 3 días antes de la fuga de gas. Una tubería aflojada mientras los niños dormían arriba. Un paracaídas saboteado el mismo día de un salto de aniversario. Una aventura con promesas de libertad. Un arresto en el aeropuerto con dinero en efectivo y identificaciones falsas. Y las palabras que todos habían visto. Parecerá un accidente. El abogado hizo una pausa, recorrió al jurado con la mirada. Esto no es coincidencia, esto no es mala suerte. Esto es intento de asesinato, 2 veces. Frío, deliberado, calculado. La defensa contraatacó una última vez. No dejen que la emoción nuble la razón, dijeron al jurado. Este fue un matrimonio en crisis. Este fue un hombre que cometió errores, pero los errores no son crímenes. No dejen que la sospecha reemplace la prueba. La sala cayó en silencio mientras el jurado salía a deliberar. Tenían que decidir. ¿Accidente trágico o complot deliberado de asesinato? Las deliberaciones se extendieron por horas. El jurado pidió ver de nuevo la demostración del paracaídas manipulado. Pidieron volver a escuchar las llamadas desde la cárcel, especialmente la frase, «Las cosas se torcieron después del salto». Revisaron registros de mensajes, cronologías, fotografías. En la galería, Amara se sentó apretando las manos de sus hijos. Los detectives esperaban, exhaustos pero firmes. Deshaun estaba en la mesa de la defensa, golpeando el pie, susurrando a su abogado, aún convencido de que podría hablar para salir de ello. Al fin, el jurado regresó. El portavoz se levantó. La sala estaba inmóvil.
Sobre el cargo de intento de asesinato por fuga de gas, culpable. Sobre el cargo de intento de asesinato por sabotaje de paracaídas, culpable. Amara lloró. Un detective exhaló profundamente. Deshaun miraba al frente, la mandíbula tensa, negándose a mirar a su esposa. El juez se preparó para dictar sentencia. Sus palabras fueron medidas, deliberadas. Usted no actuó en un momento de ira. Actuó con cálculo. Puso a su esposa y a sus hijos en peligro mortal, no una sino 2 veces. Traicionó los votos del matrimonio. Traicionó la confianza de su familia. Traicionó su deber como padre. Estos no fueron accidentes. Fueron actos deliberados, fríos y calculados. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Por esa razón, este tribunal lo sentencia a cadena perpetua. El mazo golpeó. Amara lloró en silencio, con sus hijos aferrados a su costado. Había sobrevivido a la caída, sobrevivido a la traición, sobrevivido al juicio. Pero sobrevivir no era lo mismo que sanar. Porque aunque el caso terminó en la corte, su camino estaba lejos de haber acabado. El veredicto le dio justicia, pero no le devolvió su cuerpo. Las cámaras la siguieron en rehabilitación, férulas apretadas, barras paralelas a ambos lados. Cada paso era lento, doloroso, los músculos gritando, los terapeutas animando, los niños mirando en silencio desde un rincón. Cada movimiento estaba sombreado por la memoria. Cuando agarraba las barras, recordaba aferrarse al aire durante su caída. Cuando sentía el dolor de su cuerpo resistiéndose, recordaba el dolor de la traición cortando más profundo que cualquier herida. En casa, la recuperación continuaba. Caminaba por los pasillos con un bastón, levantaba ollas lentamente en la cocina, acostaba a sus hijos con cuidado. Sus preguntas eran más duras que la terapia. ¿Por qué lo hizo papá?, preguntó su hijo. Todavía podemos amarlo, susurró su hija. Ella no siempre tenía respuestas, pero respondía con presencia, con honestidad, con la determinación de que se sintieran seguros incluso cuando la seguridad había sido hecha pedazos. En su tocador estaba la fotografía del 12 de abril de 2015. Ella, con equipo de paracaidismo, sonriendo antes del salto. Para algunos sería un recordatorio del trauma. Para Amara era prueba de que había vivido, no solo un recuerdo, sino evidencia de supervivencia. Reflexionaba en silencio. Él intentó quitarme todo, pero no lo hizo. Todavía estoy aquí, todavía camino, y estoy criando a mis hijos. Esa es mi victoria. Para Amara, la sanación no se mide en veredictos, sino en pasos. Si la persona en la que más confiabas planeó tu muerte 2 veces, ¿qué harías? ¿Podrías perdonar? ¿Podrías reconstruir o cargarías la traición para siempre? La historia de Amara y Deshaun no trata solo de matrimonio o crimen. Trata de la fragilidad de la confianza, de un amor convertido en arma, de la supervivencia frente a una traición calculada. La supervivencia de Amara fue un milagro. Pero los milagros plantean preguntas. ¿Cómo crías a los niños para que crean en el amor otra vez cuando su padre lo convirtió en violencia? ¿Cómo les enseñas a confiar cuando la tuya fue destruida? La cámara vuelve al campo donde aterrizó. La tierra arada permanece inmóvil. Sin paracaídas, sin multitud, solo silencio. Ella debió haber muerto allí, pero no lo hizo. Y esa supervivencia nos deja a todos con una pregunta. Cuando la traición corta tan profundo, ¿qué hacemos?